Saludo. Hoy vamos a exponer una actividad sobre el curso de bioquímica vegetal acerca de la bioquímica de las macromoléculas. Nosotros somos el grupo 126 y este video va dirigido al tutor Wilmar Iván Cabrera Artunduaga. La temática que vamos a tener aquí son 5, la cual la primera va a ser ácidos nucleicos, la segunda va a ser aminoácidos, la tercera proteínas, cuarta carbohidratos y por último va a ser lípidos y proteínas. Entonces, a continuación vamos a empezar con la compañera Carmenza, la cual nos va a exponer la temática 1 acerca de los ácidos nucleicos. Entonces, bueno, pues a mí en esta noche me correspondió el tema 1, ácidos nucleicos. Como podemos diferenciar la introducción, estas células están compuestas por biomoléculas esenciales como los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, las proteínas cumplen la función, son moléculas hidróficas como las grasas, aceites, fosfolípidos y esteroides, que son las encargadas de la energía. Y los carbohidratos son azúcares y polisacáridos formados por carbonos, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es ser fuente inmediata de energía. Las proteínas son aminoácidos unidos por enlaces péptidos y cumplen las funciones estructurales de colágeno y queratina. Los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, son macromoléculas formadas por nucleótidos, bases nitrogenadas, azúcares y fosfato, y almacenan y transportan y expresan la información genética. Eso es lo que hacen la función de los lípidos, los carbohidratos, proteínas y ácidos. Bueno, la diferencia estructural entre el ADN y el ARN son, la principal diferencia del ADN es una doble hélice bicateránea, que son dos hembras complementarias entre sí, como lo pueden ver en la figurita donde están las dos. Y el ARN es típicamente monocatenario, una sola hembra, aunque también puede formar estructuras secundarias por plegamiento, que es la que está solita, y es lo que hace la diferencia estructural entre el ADN y el ARN prácticamente. Bueno, aquí vamos a ver lo que son las estructuras químicas de ácido ribonucleico del RNA y la estructura química de ácido desoxirribonucleico del DNA. La diferencia entre estas dos son que la RNA de nucleótidos, que contiene una base nitrogenada de adenina, uracilo, citosina y guanina, azúcares, desoxirribosa y un grupo de fosfato, que es la que solamente tiene una sola hélice. Y el ADN forman dos cadenas antiparalelas en forma de doble hélice que contienen una base nitrogenada de adenina, timina, citosina y guanina. Ambas hélices contienen lo mismo. Y aquí vamos a hablar sobre la variedad genética en las plantas. Depende de los cambios en el material hereditario del ADN, o también puede ser incluido artificialmente por el ser humano a fines de investigación o mejoramiento genético en las plantas o en cualquier cultivo que vayamos a necesitar. Pues eso es todo, compañeros, y aquí pues las referencias bibliográficas donde saqué la información. Listo, muchas gracias, Carmenza. Ahorita vamos a continuar con la exposición de Rafael con la temática de aminoácidos. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, el tema que a mí me tocó fue aminoácidos y proteínas en la nutrición vegetal. Bueno, las proteínas son moléculas esenciales que intervienen en casi todos los procesos celulares, principales funciones, transporte, ejemplo, hemoglobina, en núcleos leguminosas para regular el oxígeno. Estructural, extensiva, que refuerza la pared celular. Proteínas vegetales destacadas
que fija CO2 en el ciclo de Calvin y nitrato reductasa que permite asimilar nitrógeno para formar aminoácidos. Seguimos con la pregunta 6. Un aminoácido es la unidad básica de las proteínas y un péptido aminoácidos mediante enlaces peptídicos. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que forma una proteína. Como ejemplo, tenemos la insulina, que está formada por dos cadenas de aminoácidos unidas por puentes disulfuro. Listo, continuamos con la pregunta 7. Los aminoácidos cambian su comportamiento según el pH, por eso es fundamental manejar el pH del suelo para que los nutrientes estén disponibles. El rango óptimo es entre 5.5 y 7.0. Para suelos ácidos se pueden aplicar cal agrícola y para suelos alcalinos se utilizan fertilizantes acidificantes o azufre. De esta manera se mantiene el equilibrio entre aminoácidos, ácidos y básicos, favoreciendo la síntesis de proteínas y el buen crecimiento de la planta. Finalmente, la pregunta 8, las plantas producen aminoácidos por dos procesos. Aminación, donde el amonio se une a compuestos para formar glutamato, y transaminación, donde el glutamato transfiere su grupo ánimo y a otros ácidos para generar diferentes aminoácidos. En estos procesos participan elementos como nitrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno, azufre, además de agua, enzimas y energía en forma de ATP y NADPH. Gracias a esto, las plantas logran fabricar todas las proteínas que necesitan para crecer y defenderse. Listo, compañero. Bueno, muchas gracias, Rafael. A continuación, mi persona, me presento, Jani Lisset. Voy a exponer la temática 3, que es sobre proteínas. A continuación, les voy a exponer la estructura y función de las proteínas. Esto pues explorando la temática 3 desde la estructura tridimensional hasta el mecanismo de la unión del oxígeno. A partir de la estructura tridimensional podemos ver que es muy importante porque se especifica la función biológica de la proteína, ya que la forma en la que adopta esta determina cómo interactúa con otras moléculas y realiza función en el organismo. Lo que pueden ver al lado es como la estructura de las proteínas, entonces ahí pueden visualizar más o menos de lo que estamos hablando. En el caso de la estructura de las proteínas podemos encontrar 4 estructuras: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primaria podemos mirar que es esta de aquí, de este lado, en la cual es una estructura con secuencia lineal de aminoácidos. Esta, debido al plegamiento en sí, de lo cual es una cadena polipeptídica y pues está prácticamente no incluye la secuencia de aminoácidos, sino que también es la estructura más importante. Tenemos a continuación la estructura secundaria, la cual está conformada por conformaciones locales que adopta la cadena de aminoácidos y formas comunes como hélices y láminas. Por eso podemos ver que esta es así como en espiral. Esa también podemos ver que las hélices que están simbolizadas por el signo de alfa y láminas por el signo de beta. Y también tenemos la estructura terciaria, la cual es la forma tridimensional completa de una sola cadena de polipéptidos que está estabilizada por interacciones entre las cadenas laterales, que son los grupos R de los aminoácidos, la cual es esta que ustedes pueden ver aquí, que está solo amarillita. Esto pasa porque tiene un plegamiento global y prácticamente está compactado por toda la cadena polipéptica, formando pues el plegamiento de las regiones enrolladas de modo helicoidal. Y por último tenemos la estructura cuaternaria, la cual se refiere al ensamblaje de 2 o más cadenas polipéptidas, que son las estructuras terciarias. Estas pues para formar una proteína más funcional, la cual se encuentran algunas proteínas específicamente ordenadas o en varias cadenas.
Estas pues son cadenas plegadas. Y a continuación, hablando pues del plegamiento de las cadenas, vamos a hablar del plegamiento de las proteínas. Bueno, en el caso del plegamiento de las proteínas, este es un proceso por el cual una cadena lineal de aminoácidos se pliega en una forma estructural tridimensional, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí, que dice que prácticamente es una estructura tridimensional compleja y estable. Esta llamada como estado nativo, la que podemos ver que es rojita con verde y azul, es donde está prácticamente plegada. Y teniendo en cuenta que un mal plegamiento de esta puede ser tóxico y en algunas de sus consecuencias pueden ser la pérdida de funcionalidad, la enfermedad genética o el estrés celular en las personas. Y también podemos ver cómo se ve la estructura normalmente desplegada. Luego de esto tenemos la unión de oxígeno por las hemoproteínas, la cual esta es pues consiste en la unión reversible del oxígeno a un átomo de hierro en el centro de un grupo hemo. Este proceso, debido a que es crucial para transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo, sin el grupo y pues teniendo en cuenta esto, sin el grupo hemo, la cadena polipéptica de la proteína llamada apoproteína no puede unir oxígenos. Esto solo cuando el grupo hemo está unido. Formando la holoproteína, la proteína adquiere la capacidad de transportar oxígeno. Teniendo en cuenta todo esto, por aquí también tengo algunas referencias bibliográficas, algunas del libro que nos puso el profesor o la guía para hacer este trabajo y otras pues por fuentes especiales por fuera de la guía. Entonces, a continuación, dejo a cargo al compañero Jaime Perdomo, el cual va a continuar con la temática 4 llamada carbohidratos. Bueno, por último, acontece que éramos 5 compañeros en el grupo, pero por razones desconocidas, un compañero nunca se conectó ni participó de la actividad. Entonces, por esto, nos apropiamos del tema que le correspondía al compañero, que era la temática 5, que hablaba sobre proteínas y lípidos. Por esta razón, al ser 4 preguntas, nos la distribuimos entre las 4 personas que estamos aquí presentes. Siendo así, la pregunta 1, la pregunta número 13 para Carmenza, la pregunta número 14 para Rafael, la número 19 para mi persona y la número 20 para Jaime. Bueno, buenas noches. La temática que me correspondía, la temática 4, que es carbohidratos. En esta ocasión es definir monosacáridos. Los monosacáridos, también conocidos como azúcares, son simples por una forma más básica de azúcar, ¿sí? Son unidades más pequeñas que forman todos los carbohidratos en sí. Son generalmente sólidos, no tienen color, se disuelve rápidamente en agua y de una forma cristalina. Tenemos las principales características de los monosacáridos, que son estructura química, solubilidad, sabor y reactividad. Como podemos ver, acá tenemos una sola unidad de azúcar, una fórmula general. En solubilidad son altamente solubles en agua, debido a grupos hidroxilos, que forman enlaces con hidrógenos de agua. Tenemos el sabor, generalmente son dulces al paladar, por ejemplo la glucosa, la fructosa, que son muy conocidas por su dulzura. En reactividad participan en reacciones químicas, como formación de disacáridos y polisacáridos a través de enlaces glucosídicos. Tenemos la importancia vegetal, destacando en un monosacárido, ya que son muy importantes en las plantas porque son la principal fuente de energía. Forman la base de los carbohidratos como el almidón y la celulosa. En esto se almacena la energía para dar una estructura mejor a las células. La glucosa también es muy famoso y esencial para que las plantas funcionen correctamente. Por otro lado tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que son parte fundamental
como lo explicaba la compañera Carmenza, en el ADN y el ARN, ya que son necesarios para guardar y transmitir información genética. También participan en creación de otras moléculas, que son muy importantes como tal en la comunicación dentro de la célula. En los ejemplos de los monosacáridos tenemos la presencia natural, como es la fotosíntesis y almidón y sacarosa. En la fotosíntesis, en las plantas, en los cultivos, fabrica mucha glucosa gracias a la fotosíntesis, ya que usan la energía del sol para transportar el dióxido de carbono y el agua en azúcares simples. Y en la sacarosa y el almidón también, en las plantas como el almidón se llevan a otras partes de la planta en forma de sacarosa. Es un azúcar compuesto que también es importante para obtener esta energía. En las fuentes de energía, pues acá están los ejemplos, ¿sí? Tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. En las fuentes de energía tenemos la glucosa, que es el principal combustible utilizado en la planta para sus procesos metabólicos. Durante la respiración celular para generar ATP, que da energía a todas las actividades dentro de las células como tal. Tenemos los componentes estructurales que forman parte también del ADN y el ARN. También son componentes importantes de las membranas celulares en forma de glucolípidos y glucoproteínas, los que nos ayudan a mostrar la versatilidad al participar en una formación de otras moléculas. Tenemos en la estructura en las plantas destacadas en el almacenamiento de almidón. En las plantas que guardan almidón tienen amiloplastos, que están en tejidos de reservas como raíces, tubérculos y semillas. Los amiloplastos son orgánulos que producen y guardan el almidón en forma de gránulo dentro de su estroma. Tenemos los amiloplastos que se encuentran en las células de las plantas. La principal función es crear y almacenar almidón a partir de estos azúcares gracias a la fotosíntesis que ellos realizan. Tenemos los tejidos de reserva. Estos tejidos son vegetales, acumulan mucha cantidad de almidón para usar luego. En unos ejemplos tenemos que son en las raíces como la tapioca, los tubérculos, en algunos cultivos como la patata, la semilla, como el maíz, trigo y arroz. Tenemos la estructura de la amilosa y amilopectina. Tenemos las principales características. En la amilosa es una cadena larga y recta, hecha de moléculas de glucosa. Acá tenemos la amilosa, como la podemos ver, que son enlaces 1,4 glucosídricos. Esta cadena se dobla y forma una estructura en espiral y hélice. En su solubilidad es muy parcialmente que se disuelve en agua caliente, porque puede formar enlaces de hidrógeno como las moléculas de agua. En digestibilidad es más difícil de digerir que la amilopetina. En la estructura es una molécula muy ramificada. Esta está formada por glucosa como la amilosa, que se unen entre sí al tronco principal. En una forma tienen como forma similar a un árbol con muchas ramas. Y acá hay un gráfico estructural de la celulosa, su importancia en los vegetales y su diferencia con el almidón. Entonces, como podemos ver, tenemos el gráfico y las referencias bibliográficas, compañeros. Muchas gracias. Ahorita se puesta la pregunta número 13, que era como la diferencia entre hemoglobina y hemoglobina. Y entonces la diferencia era entre hemoglobina, que se encuentra en 2 glóbulos rojos de los animales, y su estructura consiste en 4 subunidades, como lo vemos ahí,
cuatro de color verde, una morada, una café y una como roja o rosadita. Son dos cadenas que se convierten en dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que transportan oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y órganos del cuerpo. Llevan dióxido de carbono desde los tejidos, devuelven a los pulmones para su eliminación. La otra, que es la hemoglobina, presentan en las raíces de las plantas leguminosas como el frijol y la soya, y también su función es transportar oxígeno entre los nódulos de las raíces de las plantas leguminosas. Estos nódulos albergan bacterias simbióticas que fijan nitrógeno atmosférico, y las hemoglobinas proporcionan el oxígeno y devuelvamente lo eliminan. Entonces la función es prácticamente similar, sino que una tiene 4 nódulos y la otra solamente tiene, como puro representa las raíces. Como la diferencia de la una a la otra, no es nada más. Listo. A continuación, Rafael nos va a explicar las moléculas de hemoglobina y clorofila, en este caso las similitudes y comparación. Listo, compañera. Entonces, la hemoglobina y la clorofila ambas comparten una base estructural común llamada anillo terrapirólico y porfirina, la cual sirve como soporte para un ion metálico en el centro. La diferencia está en cuál es ese metal. En la hemoglobina, el ion central es hierro, que permite unirse al oxígeno de forma reversible y así transportar oxígeno y dióxido de carbono en animales. En la clorofila, el ion central es magnesio, que se excita al absorber luz y permite iniciar el transporte de electrones en la fotosíntesis, produciendo ATP y NADPH. En conclusión, aunque se parecen en su estructura, sus funciones son diferentes pero complementarias. La hemoglobina asegura la respiración celular y la clorofila la fotosíntesis, cerrando el ciclo enérgico que sostiene la vida en la Tierra. Entonces, yo voy a continuar con los componentes lipídicos de las membranas biológicas. Bueno, según el libro de biomoléculas, en la página 364, nos dicen que normalmente las membranas, como las de las células, son básicamente una bicapa de lípidos que actúan como una barrera selectiva, más o menos con un 50% de lípidos en total. Entonces, teniendo en cuenta este modelo de mosaico fluido que pueden ver a la parte izquierda del esquema, podemos ver donde los lípidos dan fluidez y las proteínas prácticamente se meten en medio. Y por esto mismo, los componentes lipídicos principales son los siguientes: son los fosfolípidos, que abarcan más un 45 a 50% de los lípidos, ya que son unas moléculas con una parte hidrofílica muy importante. El colesterol, el cual está compuesto por esterol con anillos y una cadena grasosa. Los glicolípidos, los cuales son lípidos con azúcares pegados basados en esfingolípidos. Y por último, los esfingolípidos, que son parecidos prácticamente a los fosfolípidos. Lo único es que ellos prácticamente se basan en esfingosina en vez de glicerol y un grupo polar. Como lo podemos ver en la imagen, la primera capa, que prácticamente es como rojita, esta primera capa se llama micela, las cuales son en forma redondita, y ya en el medio ellas se juntan, esto formando islotes, los cuales se forman en la bicapa, que ya son un poco más largos. Compañero Jaime Perdomo a explicarnos la transportación de las moléculas a través de las membranas. Bueno, a mí me correspondió la pregunta número 20 de proteínas y lípidos. Las moléculas se transportan a través de membranas celulares. Hay de varias maneras, principalmente a través de procesos como la difusión, la osmosis y el transporte activo.
En la difusión es un movimiento de moléculas desde un área muy alta de concentración a una baja concentración. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un gasto de energía y es común para pequeñas moléculas como el oxígeno y el dióxido de carbono. En los osmosis es un tipo específico de difusión a que se refiere un movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, desde un área menor concentración de solutos a una mayor concentración. Tenemos en el transporte activo un proceso que requiere mucha energía, generalmente en forma ATP, para así mover las moléculas en contra de su gradiente de concentración. Esto es muy crucial para para transportar iones y nutrientes que son necesarios en concentraciones altas dentro de la célula. Bueno, dando por terminada esta exposición acerca de los pósters de la actividad bioquímica de las macromoléculas, damos por terminada con un agradecimiento por la atención prestada.